En esto que ya es pues, la recta final del Congreso, vamos a continuar con el simposio de EP Fellows. Vamos a hablar sobre casos interesantes en 4 de los centros formadores de residentes y electrofisiólogos del país. Es mi honor presentarles para ver el primer caso al doctor Kevin Alexis Fierros. Él es Fellow de Electrofisiología Cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología. Doctor, por favor. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, pues yo creo que este tema se ha tocado muchísimo en las pláticas de ayer, sobre todo fue mucha cardioneurablación. Y pues no podíamos quedarnos atrás con este tema y sobre todo con el caso de un componente de síncope cardioinhibitorio y en algo que parece que ya se había quedado atrás, pero realmente es actualmente donde vemos las complicaciones de carácter tardío que debemos de valorar en pacientes que tuvieron COVID en algún momento de su vida y que puede ser la manifestación y también una alternativa de tratamiento para este grupo de pacientes. ¿Es con este, no? Ah, ya. Ok, perfecto. Bueno, sin duda alguna a todos nosotros aquí nos ha tocado ver estos episodios tan dramáticos. Nos ha tocado documentarlos, hacerles pruebas, hacerles abordaje y muchas veces el exceso del sistema o de la actividad autonómica vagal lleva a desencadenar en eventos de bradicardia, de hipotensión importante y algunos eventos de síncope cardioinhibitorio, como es el contexto del caso que vamos a ver. No necesariamente los casos que se presentaron aquí pues corresponden a que inmediatamente les vayamos a hacer cardioneuroablación o colocarles un marcapasos. Pero sin duda, cuando es un evento único aislado, hay que buscar la causa, pero cuando son eventos que llegan a tener un componente no estructural y sobre todo repetitivos para modificar la calidad de vida, es cuando hay que considerar a esta alternativa como una opción. El caso que vengo a comentar con ustedes es de una paciente, una mujer en un contexto un poquito particular de 56 años de edad, la cual tiene el antecedente que desde la infancia se hizo un cierre de una CIB en el 76 con parche y tuvo 2 episodios de COVID. Tuvo un episodio de COVID en el 2019 moderado, el cual requirió oxígeno durante todo el episodio agudo, y tuvo un episodio de COVID en el 2022 en el cual tuvo requerimiento de oxígeno igual durante el episodio. Pero a secuela de dichos episodios quedó con requerimiento ocasional de oxígeno, sobre todo de predominio nocturno. La paciente posterior al episodio que fue en marzo del 2022 quedó con secuelas de carácter progresivo, que incluso aumentaban en periodicidad y en intensidad, inicialmente con malestar general, debilidad, mareos, y estos síntomas progresaron hasta acompañarse de síncopes. Cabe mencionar que estos síncopes de manera inicial los presentaba una vez cada 3 meses, posteriormente una vez cada mes y finalmente llegó a tener episodios casi prácticamente cada 15 días, incluso cada semana, limitando evidentemente su calidad de vida y sus actividades laborales. El electrocardiograma que vemos de la paciente es un electro que se encuentra rondando con una frecuencia entre 60 a 65 latidos por minuto, que no tiene alguna alteración en trastornos de la conducción intrínseca, un PR, intervalos también QT normales, y no tiene alguna evidencia sugerente de algún trastorno isquémico o de cardiopatía de este estilo. También para corroborar los datos del electro y en concordancia con el mismo, pues tiene un ecocardiograma que la FEBI conservada y no tiene alteraciones en la movilidad ni global ni segmentaria, ni algún otro tipo de valvulopatía. Lo que es muy sugerente y apoya el hecho de que este componente es más autonómico o disautonómico más que un carácter estructural. Algo aquí que me gustaría mucho mencionar es que la variabilidad no es necesariamente un sinónimo de la ausencia total del tono parasimpático. Y ese es un comportamiento que se presenta y que no es primeramente documentado aquí, sino que ya hay estudios detrás en el carácter de COVID. Para este paciente le realizamos un Holter de 24 horas. Mencionar que durante todo el estudio la paciente estuvo en un ritmo sinusal, unas frecuencias con una variación relativamente poca, máxima 85 latidos y mínima de 50 latidos sin pausas, sin extrasístoles, y una variabilidad muy baja.
Dentro de estos análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca tenemos algunos índices muy robustos que te hablan sobre el exceso de la actividad parasimpática, perdón, en el cual el RMS-CD y el NN50 están francamente disminuidos comparados con lo normal que está relacionado en las tablas de color verde. Y algunos parámetros que son dentro del análisis espectral del dominio del tiempo, como la high frequency, están muy bajos, que es respecto o nos habla mucho de un concepto muy bonito que me llamó la atención que se llama rigidez autonómica. Prácticamente estos pacientes tienen un comportamiento un poco diferente del de la cardiopatía habitual que vemos con síncopes. Estos pacientes tienen un tono parasimpático muy bajo, pero llegan a tener episodios abruptos muy intensos de la actividad parasimpática. Le realizamos una prueba de esfuerzo. En la prueba de esfuerzo vemos que la paciente alcanzó una frecuencia máxima, tanto óptima por esfuerzo como óptima por frecuencia cardíaca. No se desencadenó ningún evento de isquemia, ningún evento de arritmias. Alcanzó mucho más de lo que teníamos esperado para ella, pero algo que sí resalta muchísimo es que pues, no nos toleró prácticamente nada del tiempo, ¿no? Muy baja capacidad funcional, y esto también va muy acorde a que la paciente no había una cardiopatía o una arritmia detrás del evento, sino algún componente en la actividad vagal relacionado a la baja tolerancia a la actividad física. Procedimos con una prueba de inclinación en la cual la fase espontánea pues tenía algunas molestias. Estas molestias generalmente no limitaban al realizar sus actividades físicas cotidianas, pero en la fase farmacológica al minuto 4 la paciente presentó un evento de síncope de 8 segundos, totalmente positiva. Creo que en esta parte corroboramos y damos mucho más sentido a la hiperexcitabilidad del sistema vagal más que a un trastorno estructural de la paciente. Dentro de las recomendaciones que nos recomiendan de manera algorítmica a nivel editorial, pues la paciente se dieron modificaciones educacionales en el estilo de vida. La paciente de manera inicial inició con pródromos, por lo que le dimos contramaniobras, medidas generales, medidas incluso farmacológicas, y al no ver respuesta y ser un trastorno más progresivo y ya documentando la cardioinhibición con la pausa de 8 segundos, pues bueno, nos quedamos en este intervalo, ¿no? Porque es una paciente que no es joven, tiene 56 años y ya está más pegada hacia el trastorno del colocar un marcapasos, pero vemos que aquí el trastorno no es por una disfunción directa sinusal, sino por una disregulación del sistema autonómico. Entonces se hizo una individualización para poder valorar la cardioneuroablación en el caso de esta paciente. Un poco de lo relacionado a la fisiopatología en el tema de COVID, que es el caso de ella, pues finalmente hay este neurotropismo, esta autoinmunidad y neuroinflamación que finalmente provoca la alza de factores inflamatorios de manera crónica, y esto ya se ve totalmente documentado que tiene un efecto directo en la función de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en algunos otros patrones como los que estuve hablando de los dominios espectrales del tiempo y la variabilidad como el PNN50, y estos parámetros que nos indican un tono vagal muy bajo, con la respuesta exagerada paroxística, puede desencadenar en ciertos momentos pausas sinusales, bloqueo AB, o como en la clínica de nuestro paciente, síncopes cardioinhibitorios, ¿no? Esto totalmente pues ya está conocido. Y en la propuesta de la cardioneuroablación, algo que también ya se ha mencionado un poquito aquí, es hacer un abordaje muy selectivo de las áreas a tratar, que son los plexos ganglionares, que ya se ha documentado en algunos artículos muy recientes de 2024, tanto en el Heart Rhythm Open, en donde puedes hacer un abordaje inicialmente derecho, cuando se documenta o hay una causa sinusoidal predominante, pero si el componente tiene también pausas prolongadas, disautonomía post-COVID como este caso, lo recomendable es totalmente el abordaje bilateral, como incluso se maneja en la mayoría de estos casos de la cardioneuroablación. Preferible totalmente los dos y como uno de los artículos de mayor peso. Algo que me llamó mucho la atención es que si bien hay mucho ya escrito de la cardioneuroablación en adultos, hay muy poco todavía y muy poco todavía documentado, evidenciado y atribuido a la causa de COVID. De los 200 casos que tienen algunas de las series más grandes, solamente 5% terminan en marcapasos, y estos porque muchos de esos casos pues resuelven al cabo menor de un año. En casos de 312 decidieron una terapia de cardioneuroablación, y el primer caso que publicaríamos, que es la intención de hacerlo, la propuesta, con una pausa sinusal con un síncope de tipo 2B, a diferencia de los demás que eran síncopes reflejos, o pausas o secundarios a POTS, pues sería el primero tratado de manera exitosa con cardioneuroablación, con un síncope 2B, y bueno, que se presenta en esta ocasión acá, ¿no? Con esto me regreso, ¿no?
Nada más, esto lo quería comentar porque va mucho al tema y me encantó mucho una de las frases que mencionaban en el artículo, que es finalmente este paciente es como nosotros, ¿no? Un paciente fit y saludable. Yo creo que todos nosotros aquí, pues de seguro somos así, fit y saludables. Y sobre todo lo válido de este estudio y lo válido de aplicarlo es que no solamente es una disautonomía que presenta alguien joven, sino que es una disautonomía adquirida, que es también uno de los plus que adiciona este trabajo. Se hizo una de las pruebas con atropina, con 2 miligramos de atropina, con la intención de ver la respuesta vagal del paciente, en el cual, partiendo de una frecuencia basal de 60, pues prácticamente se duplicó a 123, corroborando mucho mayor que no se debía a un componente de disfunción sinusal, sino a la hiperactividad del tono vagal. Hicimos algunas pruebas de medición al momento de pasarlo al estudio electrofisiológico. Nos quedaba todavía y queríamos documentarlo por completo si era un paciente que aún así podría ser candidato a un marcapasos o directamente a la cardioneuroablación. Entonces le hicimos las pruebas de tiempos de recuperación del nodo sinusal, que vemos que la del paciente, que es lo rojo, y lo verde, lo normal, están totalmente alteradas, ¿no? Entonces, viendo estos parámetros, quizá todos nosotros pensaríamos, pues que sí, ¿no? Le tocaba quizá un marcapasos. Pero esto es dependiente, y con las pruebas autonómicas, de la hiperexcitabilidad y no por alguna alteración estructural del nodo sinusal. Para esto procedimos con un abordaje con 4 punciones, colocamos catéter seno-coronario de His, el ICE del lado izquierdo y colocamos catéter tanto de mapeo con Carto, Insight 3D, y el cual lo intercambiamos más adelante con el catéter de ablación para hacer la reconstrucción completa. Bueno, la punción transeptal hicimos algunas mediciones del AH75 y el HB72, pero no hay ningún dato aquí adicional que comentar, y una punción francamente segura. Una de las reconstrucciones predominantes que hicimos era respecto al lado izquierdo, ya teniendo la punción transeptal, en el que observábamos la actividad de las venas pulmonares, del ostium de las venas pulmonares, señalando algunas porciones importantes. También que no se observa mucho en la imagen, pero tomamos imágenes de orejuela, de seno coronario y todo lo pertinente. De manera anatómica también seleccionamos, que es una de las opciones aparte de los electrogramas, los sitios predispuestos para las áreas de mayores plexos ganglionares, para decidir hacer la ablación en estos sitios. Y finalmente nos conducimos tanto de modo anatómico como modo por los electrogramas intracavitarios a ver los potenciales fragmentados con 3 a 4 potenciales en el carto, perdónenme. Y estos fueron los puntos en donde nosotros decidimos no solamente hacer el marcaje, sino también aplicar la radiofrecuencia. La longitud de ciclo del paciente inicialmente era mayor de 1000 y conforme fuimos aplicando del lado izquierdo fue incrementando la frecuencia. Aquí tenemos una longitud ya de 822. Cuando nos pasamos al lado derecho, la longitud cambió a 585 y finalmente es uno de los sitios que también está muy bien relacionado, que es en los sitios de la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha como uno de los sitios principales de ablación. Una vez terminando el procedimiento, pues finalmente recopilamos algunos datos para poder sustentar este tipo de abordaje, en el que finalmente la mayoría de un estudio europeo de 40 países, 222 personas del 2024, te habla que la mayoría de los abordajes suelen ser anatómicos y por los electrogramas locales, pero también hay análisis por estimulación de alta frecuencia, por análisis espectrales y por imagen. Y finalmente, predisposición hacia ambos lados, que sea biatrial, como lo mencioné en el caso de acá, y las afecciones o las áreas principalmente donde predominan los ganglios, pues también es uno de los sitios que nosotros hicimos la aplicación de la radiofrecuencia, muy correlacionando con la clínica. Finalmente, al tener nuestra última imagen, observamos que ya no habían electrogramas, que ya el ciclo de la longitud del ritmo sinusal estaba francamente normalizado y el paciente cumplió con algo que llaman como el triángulo de la eficacia en la cardioneuroablación. La mayoría de estos puntos los cumplió la paciente, como que era un tipo cardioinhibitorio, frecuentes síncopes, los parámetros postprocedimiento y los parámetros de la cardioneuroablación y también las pruebas de atropina. Entonces, esta debería ser una de las pirámides que deberíamos de basar nuestro algoritmo y nuestras decisiones clínicas para ver si el paciente es un buen candidato a poder someterlo al procedimiento. Más adelante volvimos a hacer las mediciones, pero ya no contra la normalidad, sino comparando las pruebas de recuperación del ritmo sinusal pre y post del paciente, ¿no? Y vemos que después de hacerle el procedimiento, pues las pruebas del pre comparado con el post, francamente hubo una mejoría notoria y esto me resulta bastante impactante porque hubo una evidencia de la inervación parasimpática. Y diseñamos un radar plot. En el radar plot, pues bueno, la intención era graficar algunos de los puntos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca con los dominios espectrales de tiempo, en los cuales se fraccionan como especie de romboide, no sé ni qué figura sea esa,
el azul, que es lo que cabría en la normalidad, y vemos cómo todos los parámetros hablan respecto a una reducción o cómo se jalan los parámetros en una reducción del tono parasimpático. Pero este paciente ya inició con un tono parasimpático. Entonces no solamente se trataba de bajar el tono parasimpático, sino se trataba también de incrementar el tono simpático y de ver la eliminación completa de los eventos pico o de los eventos abruptos que son secundarios y ya documentados en los casos de COVID. Y esto se ve con el incremento del LF, que es un parámetro para reducir el exceso del tono parasimpático. Y finalmente, pues bueno, aquí no son números, sino se trata de quitar síncopes, pero fue uno de los puntos importantes para la recuperación de una manera muy temprana en la valoración del paciente. Algo que nos habla del probable pronóstico que va a tener, porque esta valoración fue prácticamente a un mes de hacerle la cardioneuroblación, probablemente repetirla más adelante y ver que este resultado, conforme ya se ha reportado en la literatura desde el 2011, pues es un resultado que no solamente es transitorio, sino que puede llegar a ser muy sostenido, incluso permanente, y un perfil con un muy buen perfil de seguridad en pacientes jóvenes como una alternativa al marcapasos. Como conclusión, la paciente presentó un síncope cardioinhibitorio severo con pausa de 8 segundos, condición clásicamente justificada que indicaría la implantación de marcapasos. La cardioneuroblación permitió eliminar potenciales fragmentados parasimpáticos. Tras el procedimiento, la variabilidad de frecuencia cardíaca mostró reducción del tono vagal. La paciente permaneció asintomática en seguimiento inmediato, todavía continúa en seguimiento en la consulta, y esta es una estrategia fisiológica segura, valiosa para pacientes jóvenes y que sean candidatos individualizados para el tratamiento de esta opción. Entonces, pues finalmente esta es una foto de mi casa en el Instituto Nacional de Cardiología y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Fierros. Las preguntas las vamos a dejar para el final para todos los casos. Enseguida invito a pasar al doctor Víctor Hugo Alonso Palacios, fellow de Electrofisiología del Hospital General de México. Bueno, buenas tardes. Agradezco a SOMEC la oportunidad de presentar el siguiente caso y a todos los aquí presentes. Mi caso es el Hospital General de México, Víctor Hugo Alonso Palacios, y mi titular, el doctor Eduardo del Río Bravo. Se presenta el caso de un paciente masculino de 60 años de edad, sin ningún antecedente crónico degenerativo. Él inició su padecimiento desde hace 25 años con palpitaciones de inicio y fin súbitos, el último episodio un mes previo al procedimiento y sin taquicardias documentadas. Su tratamiento actual, propafenona 150 miligramos cada 8 horas, metoprolol 50 miligramos cada 12 horas. Bueno, su electrocardiograma basal prácticamente sin ningún hallazgo de importancia. Recordemos que no se habían documentado taquicardias previas. Realmente elegimos el caso por lo didáctico que puede ser para nosotros como fellows y cómo fuimos abordándolo durante el estudio. Acá vemos las mediciones iniciales del estudio, donde prácticamente tenemos unas mediciones tanto de PR, QT, QRS dentro de lo normal, una longitud de ciclo de 670, 80 latidos por minuto, 89 latidos por minuto y unas mediciones iniciales dentro de la normalidad. Bien, lo primero que hicimos fue hacer una curva nodal retrógrada. Acá nosotros podemos apreciar, bueno, no sé si puedo señalar. Bueno, aquí nosotros podemos apreciar, solamente les pongo aquí el S2, el estímulo que nosotros vemos acá. Tenemos un S1 de 500 con un S2 de 450, fuimos bajándolo en nuestra curva nodal a un S2 de 300, el BA se mantenía constante a 150 milisegundos. Posteriormente, nosotros vemos en nuestro seguimiento de la curva nodal un S1 mismo de 500, pero con un S2 menor de 250 hasta 220, cómo fue decrementando.
Lo relevante que puedo mencionar aquí del caso es que primero nosotros teníamos una conducción fija en nuestro inicio de la curva nodal y posteriormente tuvimos una conducción decremental. Aquí pues nos podría llamar la atención que puede tratarse de dos diagnósticos diferenciales principales de estas taquicardias de QRS estrecho, como lo puede ser una vía accesoria o una taquicardia por entrada del nodo aurículo ventricular. Si bien hay algunas vías accesorias que tienen se comportan con decrementos, teníamos esos diagnósticos diferenciales hasta este momento. Acá hicimos una curva nodal anterógrada donde, bueno, la pongo completa. Tenemos un S1 de 500 con un S2 de 450. Fuimos avanzando en nuestra curva. Lo que podemos apreciar acá es a un S2 de 320 con un S2 de 310. Podemos apreciar un cambio significativo en el AH de más de 50 milisegundos, ¿no? Ahí podíamos evidenciar un salto de vía. Bien, lo interesante acá es, empezó el paciente en taquicardia y el electro en taquicardia o el trazo en taquicardia, nosotros podemos apreciar una taquicardia que es irregularmente regular. Como vemos algunos complejos QRS que son más estrechos, uno más amplio, estrecho, amplio, estrecho. Cuando nosotros medimos los que son más largos son prácticamente iguales y los que son más cortos también tienen un comportamiento igual, por eso le llamamos irregularmente irregular. Aquí es la misma taquicardia con las mediciones que nosotros realizamos. Aquí en nuestro catéter GIS podemos ver el HH de 218, un HH largo, un HH corto. Arriba en nuestro catéter de aurícula derecha podemos ver un AA de 322, luego una A más largo de 446, luego una A más corto. Y abajo en taquicardia podemos apreciar un BA de 90 milisegundos que es constante ante los cambios de la variación de la longitud de ciclo de la taquicardia. Entonces, de relevante acá, siempre es importante que nosotros hagamos el diagnóstico diferencial con la gran simuladora de todas y que aparecen todos los algoritmos que es la taquicardia atrial. Aquí a resaltar que los cambios que nosotros vemos en el HH preceden y predicen los cambios que van a suceder en el AA. Vemos cómo está antes esta variación. Esto no es compatible con taquicardia auricular. Y abajo también podemos ver un BA constante. Un BA constante tampoco es compatible con taquicardia atrial porque nos habla de que existe una asociación entre aurículas y ventrículos y esto no es compatible con taquicardia auricular. Entonces, mencionar que es importante que recordemos que la taquicardia auricular tiene ciertos comportamientos, como la respuesta adenosina, que su comportamiento es una ralentización y reaceleración de la taquicardia. Puede haber un bloqueo de alto grado, como sucede en una macrorreentrada atrial, como en el flutter. Tenemos un fenómeno de calentamiento, un intervalo AH en taquicardia versus el intervalo AH con estimulación atrial a una longitud de ciclo igual a la de la taquicardia, que tiene que ser menor de 20 milisegundos. Eso tampoco sucedía en nuestro caso. Y pues la respuesta que sabemos es BAAB durante el encarrilamiento. El fin de la taquicardia siempre va a ser en B y la capacidad de disociar el atrio con un extraestímulo atrial. Mencionarlos rápidamente. ¿Qué hicimos acá? Una BOP, encarrilamos nuestra taquicardia a 20 milisegundos abajo de la longitud de ciclo de la taquicardia, a 280 milisegundos. Y acá demostramos la respuesta que tiene. Tiene una respuesta BAB, que tampoco es compatible con taquicardia atrial. Y aquí siguen estando presentes nuestros dos diagnósticos diferenciales de la vía accesoria y la taquicardia por entrada del nodo aurículo ventricular. Cuando nosotros hacemos una BOP, tenemos que estimular a 20-30 milisegundos menor que la longitud de ciclo de la taquicardia y podemos obtener ambas respuestas. Ya sabemos que la respuesta BAAHB puede ser compatible con taquicardia atrial, puede hacer una pseudorespuesta que puede darnos otros diagnósticos diferenciales,
o la respuesta que nosotros estamos demostrando en este caso, que es VA-HB con un BPPI, aquí está de 70 milisegundos, abajo de 115 milisegundos, es compatible con taquicardia por reentrada aurículo-ventricular. Vemos entonces ahí, aunque teníamos criterios para ambas taquicardias por reentrada AB y por reentrada del nodo AB, hicimos una estimulación diferencial, estimulamos desde el ápex del ventrículo derecho y desde la base del ventrículo derecho. Aunque anatómicamente el atrio está más lejos del ápex y la base, y la base del ventrículo derecho está más cerquita del atrio, pues la distancia eléctrica es menor cuando estimulamos nosotros desde el ápex y esperaríamos que el VA que estamos viendo en la estimulación del ápex fuera más corto, a diferencia de la estimulación basal. Son prácticamente iguales, una diferencia de 0, y esto es compatible con una vía accesoria. En esta diapositiva nada más muestro que nuestro paciente, el electro en taquicardia, desarrolló bloqueo de rama derecha funcional, medimos la longitud de ciclo, al medir, bueno, aquí no lo tenemos, el VA es prácticamente igual con imagen de bloqueo de rama derecha versus sin bloqueo de rama derecha en los siguientes latidos con una longitud de ciclo igual. Entonces, este no es del paciente, es un ejemplo de un paciente que, para demostrar esta situación, que desarrolla bloqueo de rama izquierda, el VA con bloqueo de rama izquierda es de 188, el VA sin bloqueo de rama izquierda es de 136, y eso nos habla de que la rama izquierda forma parte del circuito de la taquicardia, porque cuando ésta se bloquea, el VA incrementa y el punto de corte ahí, dependiendo de dónde lo revisemos, es de 20 a 25 milisegundos, que hace referencia a este signo típico de Kummel. Cuando se bloquea la rama izquierda, la longitud de ciclo cambia porque la rama izquierda forma parte del circuito. Eso también se puede evidenciar aquí en este caso que teníamos, ¿no? Y pues siempre es importante recordar las características de cada una de las taquicardias que tenemos como diagnósticos diferenciales. El paciente durante el estudio desarrolló fibrilación atrial. Acá francamente vemos una desorganización atrial con respecto a la actividad ventricular. Vemos el mismo trazo con fibrilación ventricular, una actividad atrial desorganizada en relación a la actividad ventricular. Aquí hicimos una curva nodal anterógrada con un S1 de 450 y un S2 de 300 y se desencadena la taquicardia. Realmente se dio ablación en taquicardia. Vemos que la taquicardia, se logró la ablación en 7.5 segundos y terminó en ventrículo. Posteriormente hicimos nuevamente una curva nodal retrógrada, no desencadenamos la taquicardia. En esta hicimos una curva nodal anterógrada, vemos los extraestímulos, fuimos decrementando de S1 a S2 450, luego a 310, luego a 240, el decremento era gradual, de 240 a 230 continuó este decremento, pero acá podemos observar que hace ecos. Tiene 2 ecos ahí seguidos y de 210 a 200 podemos ver también un incremento significativo de la H mayor de 50 y evidenciamos salto de vía. En esta otra imagen, bueno, nosotros podemos evidenciar una estimulación decremental y vemos cómo vamos decrementando 270, 260 y de acá atrás 290, 280, y lo que está sucediendo acá es un fenómeno de crossing over donde vemos cómo el PR se va alargando y se incrementa más que el RR. Esto hasta que va sobrepasando la espiga, el complejo QRS, como lo podemos ir apreciando, cómo se va separando de ese complejo QRS.
realmente con todos estos datos, después de hacer ablación de la taquicardia evidenciada por una vía accesoria, una taquicardia por entrada B, y demostrando esta doble fisiología nodal y desencadenando nuevamente la taquicardia después de la ablación de esta primera taquicardia, vemos que esta taquicardia tiene características diferentes respecto a la primera. Acá podemos apreciar en el electro de superficie y en V1 una pseudo-R en esta derivación, ¿no? Entonces, taquicardia de características diferentes, vale la pena recordar los criterios, la imagen de pseudo-R, el inicio de la taquicardia, que depende de un alargamiento crítico de la H, el BA septal, que es menos de 70, la secuencia de activación simultánea al ventrículo, en una típica estamos hablando, el HA en taquicardia menor de 70, la respuesta a la BOP, que ya mencionábamos, BAHB, y la respuesta nodal durante una estimulación paragiciana, y el delta H, que lo calculamos midiendo el HA estimulado versus el HA en taquicardia, que tiene que ser mayor a 0, porque el estimulado es mayor. Aquí hicimos una BOP igual. Estamos viendo podría considerarse como una pseudo respuesta BAA, pero nosotros vemos BAH antes que el atrio. Entonces, esta es una respuesta BAB, ¿no? Lo esperado acá. Y pues se dio ablación, vimos latidos nodales. Posteriormente hicimos esta curva nodal anterógrada y no hubo salto de vía a 340, llegamos al periodo refractario del nodo aurículo-ventricular. Nuevamente, para finalizar, hicimos una estimulación decremental y a 390 milisegundos nosotros podemos apreciar que el paciente hace Benkeback, ¿no? Hace Benkeback, ya no sucede este fenómeno de crossing, que para que suceda tiene que ser obligatoriamente que esté presente ahí una vía lenta. Gracias. Para continuar, me gustaría invitar a la doctora María de Lourdes Santiago González. Ella es Fellow de Electrofisiología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Doctora. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores por la oportunidad y a ustedes que están aquí. Nosotros vamos a ver un caso clínico. Es una femenina de 58 años de edad, originaria de Tabasco, actualmente es jubilada. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, cursa con fibrilación auricular persistente, miocardiopatía hipertrófica y le hicieron ablación septal con alcohol en el 2016, ablación de venas pulmonares por radiofrecuencia en febrero del 2025. Su ecocardiograma está con una fiebre conservada de 56% y un volumen de 63, un septum interventricular de 10. En esta primera imagen vemos un mapa bipolar donde a su derecha podemos ver una aurícula severamente dilatada y muy enferma, y a su izquierda es la comparación cuando ya se aisló las venas pulmonares y la pared posterior. 3 meses después acude a revisión de la ablación, donde vemos un bloqueo de rama derecha y un aparente flotero auricular. Si vemos en B1 tiene P positiva, en D1 y ABL está negativa y DB en pared inferior está positiva, lo que nos hace pensar que es un flóter atípico izquierdo. Si seguimos esto, podríamos pensar que es ya sea de la pared lateral o región perimetral. Se procedió el procedimiento más bien fue en junio del 2025. Para nuestro abordaje y flujo de trabajo ocupamos
hicimos 4 punciones, una del lado izquierdo donde colocamos la sonda ICE y 3 del lado derecho, donde usamos un catéter decapolar, un catéter duodecapolar, una vaina deflectable para la punción transeptal, el PentaRay y el Smart Touch. Ya que tenemos nuestros electrogramas, tenemos arriba el electrocardiograma de superficie de color verde, está el seno coronario, donde vemos una activación excéntrica. Se activa primero la zona distal con una longitud de ciclo de 360 y tenemos un halo donde se activa primero la zona 7. Nosotros en todo flote, ya sea típico o atípico, siempre usamos un halo y un seno coronario y nosotros empezamos a encarrilar del seno coronario distal y proximal o del halo, ¿no?, en su porción superior. Entonces hicimos varios encarrilamientos, encontramos diferentes ciclos de retorno y el más proximal fue justamente donde lo estamos activando, ¿no? Si ven el halo en el número 7 y el seno coronario, que era el distal, pues nos orienta hacia una aurícula izquierda. El ciclo de retorno de 360, la longitud de ciclo de 360 y el ciclo de retorno de 76. Una vez ya haciendo la punción transeptal, procedimos a hacer un mapa de voltaje y un mapa bipolar. Aquí pues se ve claramente que están aisladas las venas pulmonares y la pared posterior, pero en el mapa de activación estamos viendo que tiene una zona de mayor activación justo en la vena pulmonar superior izquierda y la orejuela. Se procedió a hacer un mapa coherent donde vemos un patrón de activación centrífuga justamente en la zona de la orejuela, la vena pulmonar superior izquierda, que da toda la vuelta y choca justamente donde está la ablación de las venas pulmonares. Lo que pudiese pensarlo aquí que es una taquicardia focal, pero ahorita vamos a ver lo demás. Aquí prácticamente pues nada más, ahí se activa, se centrífuga, da la vuelta y choca hasta donde termina pues, prácticamente el aislamiento de las venas pulmonares. Se encarriló en todas las zonas de esa área y obtuvimos un ciclo de retorno que correspondía al sitio de mayor precocidad en el mapa de activación, el coherent. Entonces decidimos hacer múltiples puntos de ablación. Sin embargo, al hacer múltiples puntos de ablación, no se iba la arritmia. Volvimos a hacer remap y vemos que teníamos todavía una zona activa. Entonces hicimos una punción subgifoidea. Para valorar que estuviéramos en pericardio, hicimos una inyección con contraste y pues empezamos a hacer el mapa, ¿no?, solamente en la zona de interés. Y claramente pues aquí vemos que es una taquicardia por reentrada, donde hay una zona rápida, se activa, y una zona lenta, ¿no?, y donde hay un bucle que es donde pasa la zona lenta para que permita volver a reactivarse. Aquí tenía una longitud de ciclo de 366. Nos posicionamos, hicimos encarrilamiento y nos dio un ciclo de retorno, gracias, un ciclo de retorno de 15 milisegundos. Entonces procedimos a hacer la ablación en esa zona y prácticamente la arritmia se fue. Ya prácticamente hizo una pausa. Aquí lo glaseado pues prácticamente es el epicardio y lo de color verde pues va a ser el endocardio, ¿no? En el ICE pues nada más para evidenciar que se realizó en la zona en el epicardio, justamente por debajo de la vena pulmonar superior izquierda. Y aquí es la comparación del glaseado con los puntos verdes de la ablación del epicardio y los puntos azules del endocardio. Entonces, el floteo atípico requiere como tal una correcta interpretación de los circuitos complejos de taquicardia. Se debe de realizar una adecuada estrategia para cada paciente. Y en nuestra paciente, a pesar de tener una estrategia de ablación para un flóter mapeado, y la administración de radiofrecuencia endocárdica, no se logró detener como tal la arritmia durante el primer abordaje. Esto muy probablemente por una transmolaridad de las lesiones inefectivas o que no alcanzaron. ¿A qué se debe esto?
Se hizo varios estudios. Bueno, aquí se hizo un estudio donde se dividió la aurícula en 3 porciones, todas las porciones de las fibras, ¿no? Tanto endocárdicas como epicárdicas. Entonces hicieron subendocárdico, subepicárdico y epicárdico. Cada una de estas tenía un cierto grosor. Entonces, al tener cierto grosor, es más difícil realizar la transmuralidad y la ablación. En esta podemos ver cómo al colocar nosotros nuestro electrograma, bueno, el catéter de ablación, podemos ver diferentes tiempos en el electrograma, ¿no? Se colocaron el catéter, el endocardio y en el epicardio. Los libros nos mencionan que las aurículas son lisas como tal, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que la fibrosis y las aurículas pues tienen ciertos diámetros. En este caso, en el estudio pues mide 5 milímetros y tiene diferentes rieles. En cada uno de esos vemos diferentes tiempos de activación, el azul en el epicardio y el rojo en el endocardio. Y esto nos habla sobre una disociación endoepicárdica, siempre y cuando sea un corazón enfermo, ¿no? Como conclusión, pues flúter atípico comprende un reto para cualquier electrofisiólogo. La complejidad diagnóstica y creciente, ya sea mayor por la ablación de la fibrilación auricular, ya que genera líneas de bloqueo, cicatrices y remodelado atrial, y su diagnóstico requiere un mapeo electroanatómico, maniobras de entrainment para identificar el circuito de macroreentrada. En algunos casos en que no se pueda resolver, pues hay que hacer un abordaje más allá, que sería el abordaje epicárdico. Gracias. A continuación, invitamos a pasar al doctor Eric. Me quitaba el nombre. Sánchez. Me disculpa. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Es un placer para mí poderles presentar un caso interesante en mi hospital, Centro Médico Nacional Siglo XXI. Vamos a ver que empiece. ¿Sí? Bueno, es una estimulación del área de la rama derecha en un paciente pediátrico con transposición de grandes arterias congénitamente corregidas mediante un mapeo tridimensional. Sin conflicto de interés. Dentro de sus antecedentes del paciente es un niño de 9 años de edad, residente de Tapachula, Chiapas, alergias negadas, y dentro de sus antecedentes perinatales fue producto de la primera gesta, nacimiento a término, 40 semanas de gestación. El paciente pues, respiró y lloró al nacer, pesó prácticamente 3.200 gramos y egresó del hospital sin complicaciones junto a su madre. Dentro de su historia cardiovascular de importancia, dentro de los eventos clave, al primer mes de vida durante un cuadro gripal, llevó a la detección por un soplo cardíaco y se le hizo varios abordajes ahí diagnósticos y se realizó el diagnóstico de transposición de grandes arterias congénitamente corregidas. Estuvo así hasta los 9 años de edad. Realmente estaba en tratamiento con espironolactona y furosemida, y posteriormente hace un mes y medio, con secundario deterioro clase funcional por disnea, fatiga y algunos eventos de lipotimia, pues fue referida a nuestro hospital, secundario a su sintomatología. Al ingreso se le tomó un electrocardiograma y por ese electrocardiograma se nos solicitó la valoración para la estimulación cardíaca definitiva. Este fue su electrocardiograma inicial. Prácticamente nosotros en nuestros servicios tratamos de utilizar herramientas diagnósticas complementarias como es el diagrama de escaleras. El diagrama de escaleras es una herramienta muy visual con el objetivo de analizar de forma secuencial la actividad eléctrica de sus diferentes cavidades. Nosotros normalmente tratamos de poner una enumeración con cada complejo QRS para una organización más adecuada dentro de los análisis, y si nosotros vemos inicialmente la onda P, tiene una activación cefalocaudal, lo que sugiere que sea del nodo sinusal, y vemos la relación AB, pues es indiferente, ¿no? La onda P va a su misma longitud de ciclo, 560 milisegundos, y el complejo QRS, probablemente un ritmo de rescate también
a 1200 milisegundos, lo que hace pues, el diagnóstico de un bloqueo AB de tercer grado. Posteriormente, durante su internamiento, se le tomó otro electrocardiograma al paciente y de forma interesante nosotros vemos, pues ya no existe ese bloqueo AB completo. Sin embargo, tiene dos complejos de QRS con diferente activación ventricular. Es frecuente encontrar en los pacientes con transposición de grandes vasos congénitamente corregida dos presencias de dos nodos diferentes. Probablemente la primera activación sinusal viaje por un nodo y el segundo activación sinusal del segundo complejo QRS sea por otro nodo diferente. Por lo que nosotros sospechamos que este paciente tenía dos nodos auriculoventriculares. De hecho, en este estudio retrospectivo, con el objetivo de ver las implicaciones de los dos nodos auriculoventriculares en los pacientes con transposición de grandes vasos congénitamente corregida, tienen una incidencia hasta un 10% de estos pacientes, por lo que pues, sí es posible encontrar dos nodos que en inglés lo conocen como AV nodes. Se realizó un ecocardiograma transtorácico durante su internamiento, pues un situs solitus, realmente sin defectos septales. Se confirmó el diagnóstico de transposición de grandes vasos congénitamente corregida y también se realizó el diagnóstico de anomalía de Epstein-Carpenter A con insuficiencia tricuspidia severa. El ventrículo izquierdo, que morfológicamente es derecho, pues dilatado, con disfunción sistólica ligera y baja probabilidad de hipertensión pulmonar. ¿Cuál fue la conducta terapéutica? Se realizó una sesión médico-quirúrgica y solamente en este momento se decidió el implante de marcapasos bicameral endocárdico definitivo. Aquí en estos pacientes es muy importante la planificación del procedimiento. ¿Por qué? Uno, la evaluación anatómica debe ser precisa en el contexto del acceso venoso guiado superior, por lo que se le solicitó una tomografía torácica y vimos que realmente no tenía anomalía en el sistema venoso superior. Posteriormente, ¿cuál es la mejor selección de estrategia de estimulación a este paciente? Si nosotros le ponemos un marcapasos convencional, aumentaría el riesgo de la gravedad de la insuficiencia sistémica, aumenta más la sincronía ventricular, intraventricular, mayor dilatación ventricular y por lo tanto mayor deterioro de la clase funcional del paciente. Por lo tanto, se decidió pues, la estimulación selectiva fisiológica teniendo en cuenta al área de la rama derecha de las de His. Por lo que inicialmente se sometió al paciente a un procedimiento electrofisiológico basal, se metió un catéter decapolar, aceno coronario, un tetrapolar a His y pues prácticamente el paciente entró en bloqueo AB completo. Posteriormente se hizo un mapeo electroanatómico tridimensional, un mapa de voltaje para ver tanto el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, si especialmente el septo interventricular tenía un voltaje adecuado, teniendo en cuenta que va a ser el sitio de la colocación del cable de estimulación. Posteriormente, en el ventrículo izquierdo, morfológicamente derecho, se hizo un mapeo y con el objetivo de ver los potenciales de rama derecha, que prácticamente va a ser nuestro objetivo para la colocación del cable de estimulación. Se tomaron varios puntos o varios tags en el ventrículo izquierdo, morfológicamente derecho, y vemos que realmente es el sitio de la activación más precoz en el lado izquierdo. Prácticamente tuvimos varios puntos del lado izquierdo. Si nosotros juntamos cada punto de potencial de rama, vemos que prácticamente es todo el trayecto de la rama derecha de las de His. También del lado izquierdo tomamos varios tags de puntos del His y varios puntos de importancia de la estimulación, bueno, de puntos de rama, y prácticamente tanto biventricular teníamos diferentes puntos donde se podría colocar el cable de estimulación. Se hizo un abordaje, una punción subclavia izquierda, extratorácica, se pasó el cable de estimulación con su vaina de entrega y se posicionó en la parte más proximal de los puntos del lado izquierdo de la rama derecha de las de His. Se estimuló en forma monopolar y se vio la captura no selectiva y posteriormente ahí se dieron las vueltas horarios como una estimulación de rama habitual y se obtuvo la estimulación más selectiva del complejo QRS con un RVAT, aquí diferente a que sería el LVAT, sería un tiempo de activación ventricular, que sería un RVAT, con pues, 75 milisegundos. Esta es la fluoroscopía ya con el contraste, donde vemos
como la penetración del cable de estimulación en el septum interventricular. Y posteriormente dimos la tarea de hacer otro mapeo en el ventrículo izquierdo morfológicamente derecho, y vemos que lo que más se activa, o lo primero que se activa, es la parte septal izquierda del ventrículo izquierdo morfológicamente derecho. Como vemos, ese cable de estimulación es el cable de la rama que se colocó prácticamente penetrando todo el septo interventricular, la parte más proximal. Este es otro mapa isocronal de propagación donde vemos cómo esa zona blanca es la parte más precoz que se activa, y ya con estimulación, el siguiente mapa de activación, vemos que realmente el área que se activa más precoz pues es esa parte, ¿no? Posteriormente, pues este es el electrocardiograma de 12 derivaciones y vemos pues el complejo QRS de 110 milisegundos con una R final, y el tiempo de activación ventricular prácticamente de 75 milisegundos. El lado izquierdo está el generador con los dos cables de estimulación, tanto de la aurícula y el del cable, el área de estimulación de la rama derecha, y prácticamente el paciente tuvo sin complicaciones, y es un área de oportunidad para este tipo de pacientes donde lo primordial va a ser disminuir el riesgo a disfunción ventrículo-sistémico a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, quiero felicitar y agradecer a los residentes por sus excelentes casos, por compartirlos con nosotros. Y quiero, por cuestiones, todavía tenemos tiempo para algunas preguntas. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta para los residentes. Doctor Ortiz. Marcapaso, se corroboró que tuviera realmente dos nodos sinusales en el estudio. ¿Cómo te llamas? Es que me fue Eric, perdón, Eric. Realmente el plan era corroborar al final de cuentas el nodo AB no tiene un potencial como el KISS, ¿no? Sin embargo, sí está descrito que en la transposición de grandes vasos congénitamente corregida tienen dos nudos, uno más posterior y uno anterior. El posterior prácticamente está en el trígono, pero es un trígono hipoplásico, y el anterior está muy cercano al tracto de salida del ventrículo derecho. El objetivo era entrar en ritmo sinusal para corroborar ese diagnóstico, al fin de cuentas, de la activación más precoz en diferente activación ventricular, pero desafortunadamente el paciente entró desde el inicio en bloqueo AB completo, entonces ya no se pudo corroborar de forma precisa esa parte. Sí, porque yo decía que si tenía dos nodos, a veces es complejo saber cuál es el más activo, porque si no compiten y el cable auricular baja con la competencia, digamos, y podría quemar uno de los dos. El problema es decidir cuál de los dos quemar, por decir. Sí es un hecho, pero normalmente el nodo posterior es el que casi no tiene conducción al ventricular. El nodo anterior es el que siempre está conduciendo en la gran mayoría de los reportes de casos de dos nodos. Muy buen caso. Me gusta mucho que es un niño, los jóvenes van a vivir el tiempo necesario. Este tiene una patología, ¿verdad? Que puede dilatarse el ventrículo morfológicamente, colocado en el lado izquierdo, ¿no? Y no tenga una sobrevida tan alta, pero si llega a 40 años, son 40 años con marcapasos o 30 años con marcapasos. De hecho, de los reportes publicados internacionalmente, solamente hay 4 pacientes con estimulación área de rama derecha de las de His. El más grande es de 45 años. Este es el primero hasta el momento que creo que he visto en la literatura, más chiquito, de 9 años. El paciente, lo que no vimos fue el caso de las dos taquicardias, en donde le dieron al AS, porque la reentrada pues siempre está ahí en la zona lenta, pero el AS, ¿dónde estaba? ¿En qué posición estaba el AS? Ah, sí, era lateral izquierda. Okay. ¿Hicieron punción transeptal o notaron retrógrado o algo así? Exacto. Fue Okay. punción transeptal. Nos ubicamos ahí en la región lateral izquierda y fue ahí donde se dio ablación, doctor. Perfecto. Yo tengo una pregunta para el doctor Fierros. Dos. La primera es, ¿cuáles son los endpoints que toman en cuenta para decir hasta aquí vamos a dar ablación en las zonas de interés?
Y la otra es si usaron atropina en algún momento posterior a que terminaron la ablación. Muchas gracias por las preguntas. Realmente con la segunda la contesto mucho más sencillo porque no lo ocupamos. Creo que es uno de los puntos que estaba incluso documentado en el triángulo que les puse al final, pero pues por cuestión técnica estamos todavía perfilando algunas áreas, tratándolas de unificar para que sea de manera estandarizada con los mismos pacientes. Eso todavía no lo estábamos implementando. Hemos hecho pocas neuroablaciones en el servicio y necesitamos todavía estandarizar unas cosas adicionales. Y dentro de los endpoints, realmente lo que ocupamos en ese momento de criterios fue, uno, que el paciente ya al momento del estudio tenía algunos síntomas que son muy reproducibles al momento de hacerse el procedimiento y que es parte también muy esperada, tenía algo de mareos, algo de molestias. Incrementamos ahí las longitudes de ciclo, bueno, más bien incrementamos la frecuencia basal del paciente y eliminamos las áreas las áreas fragmentadas en electrograma, que fue dentro de todo el mapeo, solo encontramos en las porciones superiores de las venas pulmonares bilaterales y en la unión con la vena cava. Entonces, cuando las logramos eliminar por completo, cuando tuvimos los síntomas que el paciente ya nos toleraba un poquito más y cuando la frecuencia incrementó, fueron nuestros endpoints. Sí hay algunos más todavía descritos, pero en este caso fue, y aparentemente el momento actual fueron los criterios que nos dieron el éxito suficiente, pero nos falta darle más seguimiento para ver si se mantiene como está reportado en la literatura o si en el caso de los trastornos asociados a alguna causa adquirida como es el COVID, pues todavía el desenlace puede quedar todavía ahí medio dudoso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Bueno, yo sí tengo otra pregunta para el doctor Víctor. ¿Ustedes llegaron a alguna conclusión cuando vieron la taquicardia al principio que varía un poco cuando describías que era irregularmente regular? Sí, realmente explicábamos ese comportamiento. Cuando hicimos pruebas, la taquicardia nos daba criterios para una taquicardia por reentrada aurículo-ventricular. Sin embargo, lo que estábamos evidenciando eran datos de doble fisiología nodal, aunados a estos criterios específicos y que estábamos evidenciando de taquicardia por reentrada B. Entonces, lo que estábamos demostrando hasta ese momento era una taquicardia por reentrada aurículo-ventricular con doble fisiología nodal. El comportamiento ese que veíamos de irregularmente regular fue explicado por esa situación. Muchas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta por parte del público, damos por concluido este simposio y les pido un aplauso para los 4 fellows. Muchas gracias.